Hola, buenos días. Este video está pensado para explicar cómo funciona la declaración anual, principalmente por salarios. Muchas personas, bueno, primero me presento, soy el contador público Víctor Arturo Cruz Solís y muchas personas se me han acercado preguntando en qué consiste, por qué devuelven dinero, por qué no devuelven, qué pasa con mi devolución, etcétera, ¿no? Entonces este video está hecho para explicar un poco en palabras llanas, mortales, en qué consiste el impuesto sobre la renta sobre salarios y cómo es la mecánica de la declaración anual. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual, es decir, es un impuesto que su causación es de manera anual, cada año, cada ejercicio fiscal. Los patrones en México están obligados a retener, es decir, a quitar un poco de impuestos del salario de los trabajadores con cada quincena o con cada pago que hagan de salarios. Entonces, esa retención se va abonando o se va a abonar al impuesto que resulte de manera anual, que es el que se declara ahora en el mes de abril y por el que todo el mundo está preguntando estas situaciones, ¿no? Conforme la mecánica del impuesto, de acuerdo a la ley, está diseñada para que el trabajador sencillo que tiene un solo patrón, un solo trabajo, un sueldo establecido que no varía a lo largo del año, está diseñado para que ese trabajador a lo largo del año vaya abonando a su impuesto anual y en la anual o en su declaración anual el cálculo debe de dar ceros, es decir, a lo largo del año fue abonando la cantidad justa y necesaria para cubrir su impuesto anual. ¿Qué pasa? Que hay veces en que no todos encajamos en ese supuesto de ser un trabajador con un solo patrón, con un solo sueldo y que además haya laborado, se me olvidaba mencionar, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o sea que todo el año completito haya tenido el mismo trabajo estable. Entonces, cuando no encajamos en todos esos supuestos, pueden darse variaciones en el cálculo del impuesto. Por lo tanto, ocasiona que lo retenido por el patrón, o sea, lo que le ha quitado al trabajador, no cuadre exactamente en ceros con el cálculo del impuesto sobre la renta de manera anual. Entonces ocasiona que haya un impuesto a cargo, es decir, que el trabajador todavía tenga que pagar una parte de diferencia adicional o un impuesto a favor, es decir, un impuesto que la autoridad dice, bueno, pagaste de más, o sea, tu patrón te retuvo de más o por alguna situación el impuesto fue pagado en exceso, entonces ese impuesto, esa parte proporcional, se te regresa como contribuyente, ¿no? ¿En qué casos? Porque podrán decir, no, pues yo soy un trabajador que cubre esos requisitos y ahora sí me sale a favor o me sale a pagar. A pagar, generalmente, si cumples todas esas condiciones, quiere decir que tu patrón por alguna cuestión realizó un cálculo incorrecto o hubo alguna situación de carácter de variación del salario que quizá no es perceptible en el cobro, que ocasionaron que la retención fuera mayor fuera menor al impuesto que tienes que pagar. Cuando cubres estos supuestos, te retiene bien el patrón y te da ceros, pero en la anual la ley nos permite ingresar o deducir más bien deducciones personales, gastos personales, como los que todos conocemos, que son gastos médicos, gastos dentales, intereses reales sobre préstamos hipotecarios, gastos funerarios, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas deducciones disminuyen la base sobre la cual se calcula el impuesto, que ya de por sí daba ceros, si en el caso de que esté todo correcto, da ceros, y en nosotros al reducir la base por esas deducciones ocasiona que el impuesto sea menor y por lo tanto resulte en un saldo a favor, que es susceptible a devolución.
Por eso es que la gente piensa, ¿no? Pues la autoridad o el SAT me devuelve parte de los honorarios médicos que pagué, o me devuelve parte, o recupero, ¿no? Parte de los intereses pagados por el crédito de mi casa, cuando no es así. Simplemente la base del impuesto se disminuye y por lo tanto las retenciones resultan mayores al cálculo del impuesto a final de cuentas en el anual. Ahora, en este ejercicio fiscal 2017 ya pasado, se implementó la obligación a los patrones de emitir un recibo de nómina electrónico, o sea, es decir, la nómina de cada uno de los trabajadores se va directamente al SAT en tiempo real para su captura, ¿no? Para su determinación, y por lo tanto en la declaración anual de este año, o sea, del 2017, que se presenta ahorita en abril de 2018, esa información técnicamente ya debía estar precargada en el sistema del SAT. O sea, en la declaración anual ya toda esa información debería estar correcta y completa y sin mayor problema. Pero sabemos que siempre hay errores informáticos, siempre hay errores de parte de los trabajadores, de los patrones, al no timbrar, al no emitir esos recibos electrónicos a tiempo o correctamente. Entonces, se genera una situación en la que el cálculo de la declaración anual está incorrecto o incompleto, ¿no? Desafortunadamente la autoridad en este ejercicio, o sea, en esta declaración anual de 2017, toma la actitud de decir, si lo que está precargado en el sistema es correcto, o yo lo considero correcto, pongo una opción o un botón de acepto o no acepto la propuesta. Si la aceptamos sin meterle nada más, sin argumentar ninguna otra deducción, porque la autoridad puede incluso ahí no ingresar a una deducción que nosotros consideramos que debería de estar, pero la autoridad puede decir no, esa no. Entonces, si nosotros aceptamos esa propuesta, es el supuesto o es el escenario en el cual muy seguramente sí proceda la devolución automática. De lo contrario, si tenemos una declaración anual en la que nosotros cambiamos algún dato, ingresamos algún otro patrón, o incluso en esta declaración anual hay un supuesto en el cual no trabajamos todo el año, por lo tanto no tenemos de enero a diciembre recibos de nómina timbrados. Entonces la autoridad toma la actitud de decir, te faltan recibos de nómina por timbrar porque no me aparecen de enero a diciembre, cuando quizá nosotros no trabajamos de enero a diciembre. Entonces, también existen dos tipos de devoluciones. La automática, que es la que nos tienen mal acostumbrados los del SAT, que es, presentas tu declaración anual y en 5 días procede la devolución. Cabe aclarar que esos 5 días son por medio de una facilidad que el SAT ha emitido, pero que en la ley indica que son 45 días hábiles para que proceda la devolución del impuesto solicitado. Ahora, como les decía, hay dos tipos de devolución: devolución automática y devolución por medio de formato electrónico de devoluciones, o como normalmente le llamamos la devolución manual. En la devolución automática consiste en que tú presentas tu declaración anual y el SAT te devuelve en el plazo que ya mencionamos. Si esa devolución automática es rechazada, no quiere decir que tu saldo a favor no se te va a devolver. Simplemente el SAT está indicando que quiere que tú hagas una solicitud de devolución manual. Es decir, que presentes un formato electrónico de devolución anexando los documentos que soportan los saldos o los números que ingresaste en tu declaración anual y que comprueben que efectivamente el saldo a favor es real. Ahora, esta devolución manual es un poquito, bueno, mucho más engorrosa que la devolución automática, obviamente. En la devolución manual se presenta el formato electrónico, se presentan los documentos que solicitan, la autoridad tiene 45 días hábiles para pedir más información o, en su caso, hacer la devolución. Generalmente la autoridad
pues, solicita más información en ese plazo, en el cual nosotros, una vez que nos requieren esa información, tenemos 15 días hábiles para contestar, y en esos 15 días hábiles en los que nosotros tardamos en contestar, se suspende el plazo de 45 días hábiles que la autoridad tarda en devolver. Entonces, estamos hablando de un trámite de solicitud de devolución manual que tarda aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses, en el cual hay que estar pendiente del buzón tributario por cualquier requerimiento de información que nos soliciten. Eh, eh, ¿Qué es lo mejor que suceda en la declaración anual? Que dé ceros. O sea, que una declaración anual que yo presente con mis datos correctos quiere decir que el patrón me retuvo correctamente mis impuestos, en mi nómina no me retuvieron ni un peso de más de impuestos, y por lo tanto en la anual yo no debo ni me deben, ¿sí? Salvo que el saldo a favor yo lo obtenga por medio de deducciones personales. Pero si no tengo deducciones personales para ingresar, entonces lo correcto es que me dé ceros. Ahora, si me da a cargo y yo cumplo con todos esos requerimientos, quiere decir que lo tengo que pagar, porque al final de cuentas es un impuesto sobre la renta propio, personal, que el patrón tiene la obligación de retener, pero que la ley misma dice que si además tú eres un trabajador que gana más de 400,000 pesos al año, o que tiene 2 o más patrones a lo largo del año, o que tienes otros ingresos además de salarios, tú tienes que presentar esa declaración anual y además pagar el faltante de impuesto que corresponda. Este año, como les decía, la devolución automática está procediendo, pero de manera muy escasa, debido a que la autoridad está siendo muy confiada, o está ateniéndose mucho a la información que tiene precargada, porque se supone que debería ser la correcta, porque se supone que se debió de cargar a lo largo de todo el año en forma real. Sin embargo, pues ya muchos de nosotros debemos de estar viendo que hay errores y que hay inconsistencias, y que por lo tanto el impuesto precargado no es el correcto, ¿no? La autoridad ahorita igual está apostando a la desidia de los contribuyentes, es decir, que por un saldo a favor de 1,000, 2,000 pesos, desistamos y digamos, bueno, no me lo devolvieron, pues ya, ahora sí que ni modo, no voy a pasar 3 meses haciendo mi solicitud de devolución manual, y por lo tanto la autoridad pues ese dinero se lo queda, por así decirlo, ¿no? Creo que he cubierto la mayoría de las dudas que normalmente me preguntan. Eh, Espero sea de ayuda esta pequeña explicación, y cualquier duda o comentario, pues aquí dentro de la página me pueden mandar un mensaje o comentar aquí dentro del video, y yo con mucho gusto contesto las dudas o comentarios que tengan al respecto sobre la declaración anual. Me despido y espero que pasen un buen día. Hasta luego.